Muy buenos días, mis queridos amigos, amigas. Este domingo celebramos la fiesta de Corpus Christi. A esta reflexión que habitualmente comparto con ustedes le puse como título "Denles de comer ustedes mismos y recuperar la Eucaristía". Yo me parto de una pregunta que me hacía, ¿no? ¿Para qué nos sirve hoy a nosotros recordar este episodio de la vida de Jesús, que es la multiplicación de los panes? ¿Para enterarnos de un milagro más de Jesús? ¿O nos trae algún mensaje? ¿Cómo ese hecho nos habla de alguna manera a nosotros 2000 años después? No hay que tomar este episodio a la ligera. Curiosamente, los 4 evangelistas narran la multiplicación de los panes. 2 de ellos, Marcos y Mateo, nos lo cuentan 2 veces. O sea que en total en los evangelios hay 6 multiplicaciones de los panes. Por lo tanto, lo menos que podemos decir es que en la primera comunidad cristiana este relato tuvo una importancia muy grande. Por supuesto que cada una de esas narraciones tiene sus matices propios, su propia intencionalidad, de acuerdo a la perspectiva del evangelista y de los destinatarios a los cuales ellos escriben. Lo que sucedió en esa o en esas ocasiones es imposible de describir, incluso de imaginar. Pero lo cierto es que muy pronto, este episodio de la vida de Jesús se transformó en un signo, en un sacramento del sacramento de la Eucaristía. Bueno, curiosamente, en un mundo donde aproximadamente mueren de hambre 24.000 personas por día, 24.000 personas por día, y donde 155 millones de personas pasan hambre o atraviesan una grave crisis alimentaria, ¿qué nos puede decir a nosotros que Jesús hace 2000 años le haya dado de comer milagrosamente a 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños? A esa misma gente que le dio de comer para que le sirvió, a las pocas horas tendrían hambre de nuevo. Como algunos quizá podrían decir, ¿no hubiera sido mejor que les enseñara a pescar? ¿O acaso fue un demagogo Jesús que atraía a las multitudes por sus curaciones milagrosas y porque les daba de comer pan gratis? Un populista, en vez de choripanes les daba panes y pescados. Pero es por eso, si nosotros nos quedamos en la materialidad del relato y no lo interpretamos como un signo que nos remite a otra cosa, no entendemos nada. Por de pronto, miremos la actitud de los discípulos. Lucas no los deja nada bien, los pinta con unos pensamientos, unas actitudes muy diferentes a las de Jesús. Fíjense, despídelos, que se vayan, que busquen albergue y alimento por ahí. Acá estamos en un lugar desierto, no podemos hacer nada. Y lo poco que tenemos apenas alcanzará para nosotros. Jesús no les hace caso. Podríamos decir 2 cosas. En primer lugar, que esta narración se inscribe en la gran preocupación que Jesús tiene por la vida y por el hambre de la gente. Miren el Padre Nuestro. Jesús nos enseña a pedir para todos el pan de cada día. Y no se escandaliza cuando sus discípulos en sábado arrancan espigas porque tienen hambre. Y sobre todo, a Jesús se lo ve siempre, se manifiesta él así, amante de la mesa compartida, de la comensalidad. Sus comidas eran frecuentes, con una gran variedad de personas, al punto que lo acusaban de glotón. Y más adelante, cerca de su partida en la última cena, pedirá a sus amigos que repitan ese gesto de compartir el pan y el vino en memoria suya. Y después, resucitado, él mismo prepara un rico desayuno a sus discípulos. El tema de la comida para Jesús era muy importante.
Pero fíjense, en segundo lugar, esta narración, hablamos de la multiplicación de los panes, muy pronto se vinculó como un signo o un anticipo de lo acontecido en la última cena, de la primera Eucaristía. Está clarísimo en el Evangelio de Juan, que pone la multiplicación de los panes y a continuación todo ese discurso maravilloso del pan de vida. Bueno, el gran riesgo para nosotros los cristianos es vaciar a la Eucaristía de sentido, reducirla a un rito rutinario, vacío, disociar el signo del significado. Y sabemos que cuando un signo se separa, se disocia de lo que quiere significar, ese signo se vacía, se convierte en un garabato extraño, en una cosa inentendible. Miren, la Eucaristía es la máxima expresión del amor de Jesús, que se hace pan y se despedaza para que nosotros lo comamos. El signo no es el pan como tal, sino el pan partido, la fracción del pan, su cuerpo roto y repartido. La copa, con el vino, es su sangre, es decir, para los judíos, ¿no? La sangre es su vida entregada, su vida ofrecida para que se haga nuestra cuando la bebemos, cuando la compartimos. Pero aquella primera Eucaristía, al modo de Jesús, no como a través de los siglos la fueron disfrazando los liturgistas, edulcorándola, sacralizándola, alejándola del sentir y del entender del pueblo, transformándola en un rito para iniciados, para perfectos, embelleciéndola, pero al mismo tiempo transformándola en un espectáculo más o menos mediocre o aburrido. Esa Eucaristía hoy está sufriendo una gran crisis. Ha dejado de ser el centro del domingo y de la semana en nuestra sociedad occidental y cristiana. Ha dejado de sentirse como una obligación, como un compromiso que el que se dice cristiano pone entre sus primeras prioridades el domingo. Todo influye. La pandemia que nos reconfiguró la vida y los hábitos, la falta de ministros, el cansancio de los ministros, las reacciones de muchos frente al clericalismo y a la actitud patriarcal y machista que impide el acceso a las mujeres a ciertos ministerios ordenados. Los textos litúrgicos incomprensibles para los mismos que tenemos que leerlos. Creo que tenemos que recuperar la Eucaristía. La Iglesia de Jesús no es iglesia sin Eucaristía, porque nuestra fe es esencialmente comunitaria y nuestro ser pueblo de Dios nace de esa mesa compartida, donde recordamos cómo Jesús se hizo pan y se dejó comer por nosotros. Hacernos Eucaristía es darle a nuestra vida el mismo sentido que Jesús le dio a la suya. Dejarnos comer, desvivirnos por los demás. Pero no conviene que hoy olvidemos la indicación de Jesús: denles ustedes de comer. Las cifras de la comida que sobra en este mundo, que por otra parte sufre emergencia alimentaria, la comida que sobra, las cifras de la comida que sobra, son pavorosas. De acuerdo a las Naciones Unidas, un programa sobre alimentos, en 2021 se desperdiciaron 931 millones de toneladas de alimentos. 931 millones de toneladas de alimentos. El 17% del total de alimentos disponibles se perdió. De esos 931 millones, 569 millones proceden de los hogares. El resto de restaurantes, comercios. A nivel mundial, per cápita cada año se desperdician 121 kilogramos de alimentos. Y la ONU dice que los argentinos desperdiciamos 72 kilos de comida por año. Entonces, es que en un mundo en el que sobra comida, haya multitudes que mueren de hambre
es un pecado que clama al cielo. Nos debería dar la misma repugnancia que cuando siglos pasados, no tan pasados, a los esclavos se los trataba como cosas, se los compraba, se los vendía, se los mataba por puro capricho. Me parece horroroso. Y posiblemente lo mismo piensen de nosotros las generaciones venideras, cuando estudien nuestra época y descubran el alto porcentaje de seres humanos que mueren de hambre y de sed, la destrucción que estamos realizando con el planeta, los recursos que utilizamos para fabricar armas cada vez más sofisticadas. Hagan algo, ¿no? Tenemos que hacer algo. Bueno, yo veo y participo cada sábado en el acompañamiento y sostenimiento de los comedores populares de mi ciudad, en Junín. Y es maravilloso cómo las mujeres que sostienen esos comedores ponen en práctica las palabras de Jesús. Denles de comer. Pero mientras la economía gire en torno al interés, al beneficio, mientras manden los mercados, mientras siga siendo el dinero el dueño del mundo, y aquellos cada vez más pocos que lo acumulan y derrochan descaradamente, mientras no sean las necesidades más básicas y elementales del ser humano las que rijan la economía y las prioridades de la política, estaremos muy lejos de llegar a una solución definitiva. Nosotros necesitamos, para todo esto, alimentarnos del cuerpo de Cristo. Pero el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, es la humanidad de la cual Cristo es la cabeza, también nosotros tenemos que alimentar al cuerpo de Cristo. Y queridos hermanos y hermanas, un abrazo muy grande para todos y cada uno y que tengan una muy hermosa semana.